Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es 20 de diciembre del 2020 y estamos de regreso al libro de Hechos. Hemos titulado el día de hoy Cuando el pecado entró a la iglesia. Esta es la primera parte, la estaremos viendo en dos partes y el día de hoy terminaremos el capítulo 4 y con la ayuda de Dios estaremos iniciando el capítulo 5. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, como les acabo de mencionar. Espero que estén muy bien, espero que se encuentren en familia y que todos estén bien. Vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios y vamos a orar para comenzar. Le pido que me acompañe ahí a donde se encuentre, incline su rostro y todos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por un domingo más, una oportunidad más para estar en tu palabra. Te pedimos tu dirección, pedimos, Señor, tu conocimiento, que traigas a nuestra vida, Señor, un nuevo conocer de ti, de tu palabra, que podamos crecer y madurar, que todos los que escuchemos, Señor, tu palabra, como cada vez que estamos, Señor, ante ella, sucede, seamos expuestos a esa realidad, a esa verdad que solo tú tienes, y que eso nos lleve, Señor, a parecernos más a Cristo, a honrarte y a conocerte, para, Señor, vivir una vida como tú quieres. Gracias por la vida del día de hoy, por el cuidado, por tu protección. Gracias por darnos todo lo que nos das, por guardarnos y librarnos de tantas y tantas cosas. Te pedimos, Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos ayudes y que podamos todos y cada uno de nosotros, los que escuchamos tu palabra, Señor, crecer y darte gloria y honra a ti a través de los frutos que trae ese crecimiento. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice a las personas que escuchan. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario caminar. Ayúdanos a reflejarte, a obedecerte, a parecernos a Cristo, a honrarte, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Te pedimos que en medio de esta situación que vivimos, de pandemia, de tantas cosas, Señor, adversas, tú glorifiques tu santo y bendito nombre como siempre lo has hecho. Nos ayudes a confiar en ti, Señor, como siempre debemos hacerlo. Y, Señor, que, Padre, cuando nos des la oportunidad de estar juntos y regresemos a la iglesia y estemos juntos otra vez, valoremos ese momento y apreciemos, Señor, el estar juntos y podamos volver a esa actividad, a esa forma que teníamos antes de vivir, a nuestro estilo de vida de antes, si es que eso va a suceder. Muchas gracias por darnos, Señor, estos tiempos donde ha servido para reflexionar, ha servido, Señor, para hacer otras cosas, y porque nos has guardado y nos has cuidado. Te pedimos que bendigas a los gobernantes, a los que están puestos por ti para llevar a cabo las diversas cosas que tú tienes planeado, Señor, para la ciudad, el estado, el país. Ayúdales a gobernar, ayúdales, Señor, a conocerte, a honrarte y a exaltarte también, Padre, en Cristo Jesús. Dale sabiduría, Señor. Ayuda a los pastores que están en las iglesias, Señor, predicando tu palabra, a los hermanos que se congregan. Bendíceles y ayúdales, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, como les dije hace un momento, estamos de regreso en el libro de los Hechos. Hoy vamos a terminar con la ayuda de Dios el capítulo 4 y vamos a comenzar el capítulo 5. El día de hoy he titulado a esta predicación Cuando el pecado entró en la iglesia, y vamos a ver algo muy interesante. Vamos a comenzar en una sección del libro de los Hechos que, como les dije, va a incluir el final del capítulo 4 y va a comenzar el capítulo 5. Esta sección realmente registra la unidad maravillosa, hermosa, amorosa y solidaria de la iglesia. Esto es la primera parte. Y luego llegaremos al capítulo 5 y nos va a presentar el primer pecado registrado en la iglesia. Y vamos a ver cuál es ese pecado tan mencionado, tan importante, y lo digo en esta forma porque lo pone como el primero que se revela, que se da a conocer, ¿no?, a la iglesia. Así que esta sección realmente registra estas dos partes, ¿no? Por un lado la unidad y por el otro lado el pecado.
Y sabemos que los primeros días de la historia de la iglesia fueron días brillantes, felices, alegres, de bendición. Fueron días de compañerismo, de enseñanza, de sana doctrina, de oración, de partir el pan alrededor de la mesa del Señor y de comer en casa de los hermanos de la fe. La alegría fue realmente abrumadora. La comunión era profunda, rica. El testimonio de las almas convertidas fue fuerte y claro. Había una explosión de creyentes hasta el punto en que quizá llegaron hasta las 10,000 personas en pocos días. Y ahora han llegado a la fe en Cristo y están siendo bautizadas. Todo comienza en el día de Pentecostés, cuando se bautizaron 3,000 personas en toda la ciudad de Jerusalén. Todo en ese punto de la iglesia es alegría, de optimismo, de un tiempo glorioso. De hecho, cuando estalló la persecución, como vimos la última vez en el capítulo 4, cuando estuvimos estudiando, la iglesia la enfrentó a la persecución de frente y salió triunfante. La predicación del Evangelio provocó la persecución, pero eso también al mismo tiempo trajo 5,000 conversiones, y solamente de hombres, más aparte de las mujeres, que se agregarían a eso también. Entonces vino la persecución, pero la persecución no tuvo un efecto negativo en la iglesia. La iglesia oró más, predicó con más intensidad, y el Espíritu les concedió más audacia, y más gente empezó a llegar. Y Dios es real en este momento, digo, siempre lo ha sido, y a lo que me refiero es que ellos lo están viviendo, lo están sintiendo, lo están palpando. Cristo está vivo en ellos, el poder del Espíritu se apoderó de ellos en un sentido bien intencionado, lo digo, no es como que una posesión, sino más bien que se siente en ellos. Literalmente abrumaron a sus perseguidores con valentía y audacia. Nunca el mundo había visto días como estos, nunca desde la caída de Adán había ocurrido algo así, porque nunca antes había venido el Mesías, nunca antes se había ofrecido la expiación por el pecado como tal, nunca antes había tenido lugar la resurrección del Redentor, y así se aseguró la resurrección de todos los que pusieron su confianza en Él. Nunca antes se había ofrecido la provisión para el perdón de pecados. Dios nunca antes había sido completamente satisfecho. Nunca antes el Espíritu Santo había residido plenamente en las personas. Nunca antes se había implementado nuevas naturalezas en las almas redimidas. Todo esto era nuevo en la historia redentora. Esta es una nueva era, por así decirlo, la era del nuevo pacto, gloriosa, y la gente estaba literalmente en fuego con el poder del Espíritu Santo y la fuerza de la verdad del Evangelio. Pero también Satanás, por el otro lado, no hay que olvidarlo, está activo, y sus primeros actos contra la iglesia le devolvieron exactamente lo que no quería. Es decir, no le salió bien. Él disparó contra la iglesia con persecución, y la persecución no logró apagar el fuego. Se estaba desarrollando propósitos eternos. Fue como haberle echado gas sobre fuego. Y entonces Satanás supo que si iba a dañar a la iglesia, no iba a suceder desde fuera. Esto es muy interesante. Cuando Satanás persigue a la iglesia lo único que hace es ¡pum!, crecer. Es como cuando le echas a aceite que se está quemando, le echas agua. Y entonces ¡pum!, es una explosión, se hace más grande. Y entonces Satanás sabe que si va a dañar a la iglesia, no va a suceder desde fuera. Y va a tener que ser por dentro. Y así, al llegar aquí a esta sección, vemos que el ataque de Satanás va a ser hacia el interior de la iglesia. Es en esta sección que Satanás va a la iglesia y nos encontramos cara a cara aquí con el primer incidente abierto de pecado en la iglesia. Y el pecado se ha afianzado en la iglesia desde entonces. Y este es el comienzo desgarrador de lo que todas las generaciones de creyentes a lo largo de la historia, en todos los lugares, en todas las iglesias han tenido que enfrentar. La realidad de que Satanás va a la iglesia. Jesús advirtió sobre esto. Dijo que Satanás sembraría cizaña entre el trigo. Y la primera instrucción que nuestro Señor le dio a la iglesia fue que si alguien está en pecado, tenemos que ir a esa persona. Si no se arrepiente, hay que llevar 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente, hay que exponerlo ante toda la iglesia. Y eso es esencialmente el primer deber que se debe a la iglesia. Confrontar el pecado y expulsar al pecador que no se arrepiente.
El pecado ha plagado a la iglesia. El pecado moral, el pecado doctrinal ha plagado a la iglesia desde entonces. Afecta a la iglesia incluso ahora. Y aquí es en donde Satanás hace su mayor daño. La historia nos dirá que persigue a la iglesia externamente, y solo eso provoca que la iglesia se vuelva más pura, poderosa y efectiva. Y entonces Satanás ha cambiado la estrategia y trabaja hacia el interior de la iglesia. Y este pasaje también debe verse de otra manera. Dios podría haber pintado el cuadro a la perfección y omitir un defecto tan grave. Pero Dios no está dispuesto a pintar una imagen falsa de nada, y ciertamente no de su iglesia. La iglesia no es perfecta, no era perfecta en su forma original y no es perfecta ahora. No es un lugar para gente perfecta. Es un hospital para personas que saben que están enfermas y también saben cuál es la cura. La iglesia es imperfecta porque la gente es imperfecta. Hay pecado en la iglesia porque hay pecadores en la iglesia. Muchas veces gente podría decir muy a menudo, no quiero ir a la iglesia porque hay un montón de hipócritas ahí. La respuesta creo que podría ser hacia esa persona, es cierto, y hay espacio para otro más. La verdad es que la iglesia está llena de rebeldes, de débiles, de personas que son fluctuantes, y eso es lo que somos. Somos rebeldes en el sentido de que rompemos las reglas de Dios, las reglas que Dios ha ordenado, y somos débiles en el sentido de que fallamos. La Biblia es contundente acerca de la realidad del pueblo de Dios. Los verdaderos creyentes se van a caracterizar legítimamente como una asamblea de pecadores redimidos. Aquí en el libro de los Hechos eso se vuelve muy evidente, muy público en el capítulo 5. Pedro tiene que lidiar con esto, y la verdad es que no nos sorprende que Pedro tuviera que lidiar con la primera asignación para tratar con los pecadores en la iglesia, porque Pedro no tendría ningún problema en aceptar el hecho de que esto era una realidad, ya que él era un conocido apóstol pecador. Pero antes de que lleguemos al capítulo 5 y veamos los pecados en la iglesia, hay una sección preliminar interesante que pone ese pecado en perspectiva a partir del versículo 32 al 37 del capítulo 4. Acompáñame allí, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 32, que lee lo siguiente. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta. Se le daba a los apóstoles, después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Este es un elemento asombroso de la vida de la iglesia. Aquí está la gran ilustración de esto. ¿Hasta dónde llegarías para satisfacer las necesidades de alguien? ¿Te has puesto a pensar que estos han sido creyentes durante solamente unas semanas? Pero están tan unidos, dice el versículo 32, que la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Quiero decir, esto debería ser cierto para todas las generaciones, para todas las congregaciones. Pensaban de una sola forma, tenían un solo corazón y un alma. Qué interesante es esto. Qué perspectiva de la primera iglesia. Cuando leo esto, cuando estudio esto, me pongo a pensar si nuestra iglesia es de la misma forma. Y la verdad es que me hace reflexionar mucho sobre lo mucho que nos hace falta tener un mismo corazón y una misma alma. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Luego Filipenses capítulo 2, versículo 4, lee, cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Es tal unidad que ninguno de ellos afirmó que todo lo que les pertenecía era realmente suyo, sino todas las cosas eran propiedad común para ellos.
Esto no es comunismo, esto es simplemente decir que nadie se aferró a nada. Todos entendieron que todo le pertenecía al Señor y que todo debía usarse para su honor, gloria y para su pueblo. Esa es una perspectiva que debería ser cierta para cada creyente. ¿Y cómo ve todo lo que posee? Esta experiencia de la iglesia que no piensa en conservar nada de lo que posee, que lo sostiene con ligereza en sus manos como una mayordomía del Señor mismo para ser utilizada por quien tenga necesidad. No solo hay una fuerte unidad, sino también hay una fuerte predicación. Dice el versículo 33 de Hechos 4, obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Están predicando la gloria de la resurrección. Están demasiado ocupados cuidándose unos a otros y demasiado ocupados predicando el Evangelio al mundo como para perder el tiempo en disputas egoístas, búsquedas personales, charlas ociosas, chismes, murmuraciones, críticas, divisiones, voluntad propia, autogratificación, autoengrandecimiento. Cuando llega la persecución, no reprimes el mensaje, no alteras el mensaje, no te reprimes porque ofende a la gente. Por supuesto que ofende a la gente. Y tiene que ofenderlos, porque necesitan sentirse así. Han ofendido a Dios toda su vida con su vida de pecado. El versículo 33 dice, Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Esto es bien importante y bien interesante, porque cuando eres tan obediente, cuando hay esa humildad que el Señor busca en nosotros, cuando eres una persona sacrificada por otros, cuando eres amoroso, unido, cuando eres celoso de los planes de Dios, apasionado por compartir el mensaje del Evangelio, incluso frente a la persecución, créeme, una gran gracia vendrá del cielo. Una iglesia que tiene un solo corazón, una sola alma, que es amorosa, alegre, sacrificada, renunciando a todo, manteniendo todas las posiciones de una manera ligera para cualquier uso de otra persona que pueda tener, entregándolas fácilmente, felizmente, una iglesia apasionada y celosa por proclamar el mensaje del Evangelio, la resurrección de Jesucristo, será inundada con el favor divino. Los resultados o los frutos va a ser bendición y alegría. Esa es una promesa de parte de Dios. Y luego viene el versículo 34 de Hechos 4, donde dice, en el grupo, y escuche, o si quiere subrayar, subraye, no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta. No había ningún necesitado. Esa es la gracia espiritual que literalmente se ha apoderado de estas personas. Su perspectiva es tan celestial que es difícil para nosotros identificarnos con ellos. Su perspectiva es tan celestial. Ni siquiera les importaba vender la casa en la que vivían, no les importaba vender un terreno, o no les importaba vender donde criaban a sus animales o sus cultivos. Si fuera necesario, venderían su casa, venderían el terreno y traerían el producto de la venta y lo pondrían a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿por qué harían eso? Porque confiaban en los apóstoles. Confiaban que ellos lo distribuirían. No querían tomar esa decisión. Eso es lo que haces. Cuando en un pequeño sentido vas a la iglesia, todos los domingos pones ese dinero en las manos de los ancianos o de los pastores y ellos toman la mejor decisión sobre cómo utilizarlo. Ese es el nivel de confianza asombroso. Por cierto, fue todo voluntario. Algunas personas dicen que esto es comunismo, pero no lo es. Todo el mundo vendió todo. Todo el mundo metió eso en una olla y lo repartieron por igual, pero no es así. Y lo veremos más adelante. Mucha gente se confunde con eso, pero no es así. Ahora recuerda, es la época más importante en la vida de la nación de Israel. La gente viene de todos lados del mundo. Es la época donde vienen, dicen los historiadores, que cerca de 2 millones de peregrinos a la ciudad de Jerusalén. Y se convierte la ciudad en la ciudad de las tiendas, porque todo el mundo pone una como tipo casa de campaña afuera, donde no hay suficientes hostales, no hay suficientes hoteles, albergues para quedarse, y entonces se quedan en las calles. Hay 2 millones de personas, más las que viven ahí en Jerusalén. Entonces hay miles de personas en este momento, por ponerlo así, en la ciudad. Vinieron a la fiesta y ahí fue cuando nació la iglesia,
y ahora no quieren irse. Y te preguntarás, ¿pero por qué no se quieren ir? Es muy sencillo, porque no hay iglesia en su pueblo. Solo hay una iglesia en el mundo. Eso es todo. Y no quieren irse. ¿A qué van a volver? ¿Al paganismo? ¿Al judaísmo? Y entonces se quedan. Entonces tienes una multitud masiva de personas que están ahí sin hogar, sin trabajo. No es muy probable que obtengan un trabajo en esta sociedad. ¿Por qué? Porque han abandonado el judaísmo y son vistos ante la sociedad como apóstatas, los echaron de la sinagoga, son básicamente parias sociales y marginados. Hay que cuidarlos. E incluso el apóstol Pablo más tarde, después de esto, viaja a Asia Menor recaudando dinero para llevarlo de regreso y dárselo a los pobres santos de Jerusalén, muchos de los cuales nunca se fueron. Algunos de ellos dieron todo lo que tenían y por lo tanto tenían necesidades que tenían que ser satisfechas. Qué asombroso nivel de amor y de sacrificio. Esa es la visión cristiana del dinero. Nada de todo esto es realmente tuyo. No es que el 90% sea tuyo y el 10% sea de Dios. La verdad es que nada es tuyo. Es Dios quien te da el poder de tener riquezas. Todo es una mayordomía de recursos que al final pertenecen a Dios. Tus hijos pertenecen a Dios. Tu dinero pertenece a Dios. Ve por un momento a tu alrededor. Todo lo que tienes, Dios se lo ha dado. Tu casa pertenece a Dios. Tu terreno, tu tierra pertenece a Dios. Tus habilidades, tus talentos, tus recursos, todo pertenece a Dios. Y todos están ahí con un solo propósito, para ser usados para su gloria y para su honra. Ahora, esto no duró mucho en la iglesia. Dice el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero si alguien es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Entonces, cuando llegas al final del siglo, los cristianos están siendo egoístas. Se aferran a lo que creen que les pertenece. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así, sola, está muerta. Eso es inútil, absolutamente inútil. ¿Y quién es el modelo para los corintios que son egoístas, posesivos y tacaños? Vamos a leer 2 Corintios 8, versículo 2 en adelante. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y ya se entregaron más de lo que podían. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siendo la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ustedes son ricos en todo: fe, habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y es muy firme con ellos acerca de la forma en que son egoístas al aferrarse a su dinero. Pablo les está diciendo a los corintios: ¿por qué no pueden ser como ellos? Entonces hay que admitir que, aunque esto no existía al principio de la iglesia, los creyentes no tardaron mucho en adaptarse a las inclinaciones naturales de vivir en el mundo aferrándose a todo lo que tenemos. Santiago, Pablo, Juan tienen que hablar mucho de esto. Y hay muchas advertencias en las Escrituras acerca del amor, del dinero, del amor al dinero. El apóstol Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el principio de todos los males. Entonces tenemos que confesar nuevamente que la iglesia no mantuvo esto en la euforia de esta increíble transformación. Había una unidad allí que era absolutamente increíble.
pero comenzó a morir lentamente a lo largo de los años, en ese primer siglo. Las advertencias en la Escritura instruyen a todos los que son ricos en este mundo actual a no ser presuntuosos, ni a fijar su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien abunda, quien nos provee de todas las cosas para disfrutar. Enséñales a hacer bien a esos ricos en buenas obras, a ser generosos y dispuestos a compartir, almacenando para sí mismos tesoros en el cielo, dice. No hay un grupo de personas como este. Y la prueba de su pasión, alegría y amor está en el hecho de que en un segundo venderían todos sus activos necesarios y apreciados durante mucho tiempo y darían todas las ganancias a los apóstoles para destruir a cualquiera que tuviera una necesidad. ¡Qué amor tan impresionante! La verdad me impresiona. Estoy estudiando esto, estoy leyendo esto y estoy pensando en cuánto tiempo a veces pasa para que tú puedas obtener, vamos a decir así, un terreno para hacer tu casa o para comprarte tu casa. Muchos trabajan años y años y años y ahorran y se sacrifican, y cuando finalmente tienes una casa, un terreno y construyes y dices, por fin tengo mi casita, imagínate, o sea, llega el momento, yo estoy pensando en esas personas, que de la manera en que dicen, hay una necesidad, ok, véndelo y distribuye el dinero. Es un choque en nuestra cultura pensar que pueda hacer algo así de manera tan fácil. Muchos dirían, no, espérame, déjame pensarlo, no, pues digo, qué pena que tienen necesidad, pero pues a mí me ha costado mucho, y no sé si te identificas conmigo, pero esa es la verdad de cómo nuestra sociedad piensa. Es difícil, y cuando tú ves a estas personas que con una facilidad ellos decían, hay necesidad entre nosotros, hay gente que tiene aquí a sus hijos, hay una necesidad real por los hermanos que no se han ido a sus lugares de origen y que tenemos que ayudar, vamos a vender esto, vamos a vender aquello y vamos a proveerles a ellos para que se queden, para que no se vayan, para que aprendan del Señor y después ellos puedan valerse por sí mismos en el Evangelio. ¡Qué increíble! ¡Qué situación tan increíble! Vamos adelante en el versículo 35. Dice el versículo 35, dice, lo daban a los apóstoles, después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. Josué era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Ellos pondrían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes luego lo distribuirían. Bernabé hace eso. Estamos hablando de un terreno, de una cantidad significativa de dinero para satisfacer una necesidad importante. Eso habla de una increíble generosidad. Y Bernabé es solo uno entre muchos. Y no sabemos mucho sobre él en este momento, solamente que dice que era un levita, lo que significa que estaba apegado al servicio del templo. Era judío. Dio por amor, con un corazón puro, se sacrificó y es realmente un modelo de lo que hicieron muchos otros. La gente vende sus tierras, vende sus casas, les da dinero a los apóstoles y la gente está siendo honrada y agradecida con razón. Las personas que están haciendo estos sacrificios como Bernabé están sintiendo el amor de quienes son beneficiados por ese sacrificio. Y todo el mundo comprende la nobleza de este tipo de sacrificio. Así que eso prepara el escenario para el capítulo 5. Si le das vuelta a la hoja y llegas al capítulo 5, versículo 1, lees lo siguiente. Había un hombre llamado Ananías. Su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Ahora, podrías leer de esto de entrada y decir, pues, ¿qué tiene de malo? No quiso dar todo el dinero, se quedó con una parte, era de él. Pero vamos a ver cuál es la situación aquí. Este hombre llamado Ananías y su esposa Zafira deciden que necesitan involucrarse en esto. Y la historia de Ananías en el libro de los Hechos es como la historia de Acán en el libro de Josué. En ambas narraciones es un acto de engaño que interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Habían visto que todo esto sucediendo y querían participar de alguno de los elogios, querían obtener parte del honor, por lo que vendieron una propiedad, pero se quedaron con parte del precio.
Dice que Ananías hizo esto por sí mismo con el pleno conocimiento de su esposa. Son creyentes profesos, no tengo duda, porque el versículo 32 dice que todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Así que asumimos que son verdaderos creyentes. No son solo los incrédulos en la iglesia los que pecan, sino los creyentes de la iglesia los que pecan también. Así que quieren meterse en esto y sin embargo quieren hacerlo fingiéndolo, porque no están realmente dispuestos a sacrificar todo lo que tienen. Entonces, ellos venden su propiedad, obviamente declaran públicamente que trajeron el precio total de la venta, pero se quedan con una parte de ella y la ponen a los pies de los apóstoles. El pretexto fue: lo hemos vendido y aquí está todo, lo traemos todo está aquí, al igual que todos los demás. Se ponen en la fila para llamar la atención y el pecado no es que no hayan dado. El pecado no es que no dieron lo suficiente. En el Nuevo Testamento no se dice una cantidad, no hay un porcentaje. El pecado está en mentir. Dios odia la mentira y ellos mintieron. El versículo 3 de Hechos 5 dice: entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Es el pecado de mentir. Obviamente había prometido al Espíritu Santo, a los apóstoles y a la iglesia que estaban dando el precio completo de la venta. Y no lo hicieron, estaban mintiendo. Y el pecado secreto en la tierra, por cierto, es un escándalo abierto en el cielo. El pecado es la mentira que toma la forma de hipocresía, es una mentira que pretende hacerlos parecer espirituales. Buscaban ganar prestigio, elogios, pensaron que serían aplaudidos por su sacrificio y al mismo tiempo podrían liberar un poco de efectivo y guardar. La mentira fue simplemente el vehículo o el método por el cual intentaron llevar a cabo su codicioso plan de estatus, de autoelevación. Realmente entonces se vuelve hipocresía, ¿no es así? Ese pecado sucio que crea una impresión engañosa del carácter espiritual de uno. Eso es hipocresía. Crear una percepción engañosa del carácter espiritual de uno. Este pecado, Dios lo odia más que a los demás. Dios odia ante todo a los mentirosos. Es el primero en la lista del Antiguo Testamento. La hipocresía no es solo una mentira, es una vida mentirosa, es vivir una mentira. El punto es: mintieron. Pero es más profundo que eso. No solo mintieron para crear una perspectiva falsa de su condición espiritual. Nadie es tan feo a los ojos de Dios como aquellos que pintan o que intentan pintar una belleza espiritual en el rostro donde no lo hay. ¿Está llena la iglesia de hipócritas? Absolutamente. Ninguno de nosotros, sinceramente, ninguno de nosotros vive como deberíamos vivir. Ninguno de nosotros vive perfectamente. Ninguno de nosotros vive la vida de Cristo. Pero tampoco debemos fingir que lo hacemos. Tampoco deberíamos tener algún tipo de prisa por actuar como si las realidades de nuestro pecado ni siquiera existieran. Eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Sí, las iglesias tienen hipócritas. Sí, la gente finge ser espiritual cuando no lo es. Eso necesita ser expuesto. ¿Qué pecado hubieras escogido para ser el primer pecado que el Señor disciplinó en la iglesia? Tal vez hubieras elegido la inmoralidad, quizá el robar, tal vez hubieras elegido alguna forma de blasfemia, tal vez hubieras elegido alguna relación rota caracterizada por la ira, la hostilidad, la falta de perdón. Todos son parte de la vida de la iglesia, pero el pecado que el Espíritu Santo colocó aquí para inaugurar nuestro entendimiento del pecado en la iglesia es el pecado de la hipocresía, pretendiendo ser algo que no eres. Los versículos 3 y 4 de Hechos 5 dicen lo siguiente: entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios. Le mentiste a Dios, no a los hombres. El primer pecado identificado en la vida de la iglesia es mentirle a Dios. Bueno, mentirle a los hombres, seguro, pero ¿quién cree que puede salirse con la suya con una mentira a Dios? No puedes engañar. Él conoce tu corazón, Él conoce tu mente. Conoce tus pensamientos.
Esto está golpeando a la iglesia en su punto más profundo. Por eso Pedro dice que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Si la iglesia va a ser expuesta primero, y más que nada, ser expuesta por su hipocresía. Esa realidad mortal e hipócrita en una iglesia es una especie de levadura que leuda todo, de acuerdo a 1 de Pedro 4. Y ese juicio comienza con la integridad espiritual de la iglesia. Continúo leyendo, Hechos 5, versículo 5. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que le había pasado a su marido. Pedro le preguntó, dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Y Zafira respondió, sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Zafira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Francamente, eso parece un enfoque extraño para el crecimiento de la iglesia, matando a la gente en la ofrenda, asustando a la gente en la iglesia y aterrorizando a la gente de afuera de la iglesia. Pero resulta que basado en este texto, Dios usó este tipo de acción divina que trae juicio sobre la iglesia como un medio para agregar más creyentes. Este es el primer evento pecaminoso en la vida de la iglesia. De hecho, en este texto que tenemos la palabra iglesia usada por primera vez en el libro de los Hechos. Aunque la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, esa palabra que nos es tan familiar en realidad no aparece hasta este pasaje. Esto no es el primer pecado. Siempre hubo pecado desde el día de Pentecostés en adelante, porque aunque fueron redimidos, todavía eran pecadores. Los creyentes pecan, pero este es el primer pecado registrado en Hechos. Este es el primer acto de disciplina pública del pecado. Vamos a continuar, si Dios permite, la próxima semana con el tema y vamos a aprender un poco más acerca de esto y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, pues vamos a orar y a darle gracias a Dios por este momento. Padre, te agradecemos tanto, Señor, que nos des tu palabra, que nos permitas estar en ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a madurar, a crecer, a darnos cuenta de lo mucho que, Señor, tú tienes para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que a través de lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor, pueda, Señor, esto contagiar, llegar, alcanzar a otros. Y gracias por lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, familia, así de esta forma vamos a terminar con este tiempo en la palabra de Dios. Le pido al Espíritu Santo y al Señor mismo que nos ayude a permanecer firmes y a permanecer fieles. Que Dios lo bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé sabiduría y les conceda todo lo que necesitan para seguir adelante en este caminar en su palabra. Les mando un saludo, les mando un fuerte abrazo cibernético, si así se puede. Recíbalo, por favor, estamos pendientes, estamos al pendiente de lo que Dios tiene y quiere para nuestras vidas. Y si Dios permite, pronto